Hola amigos, les habla Jaime D. Romero, Realtor. Hoy estoy con ustedes para hablarles sobre las consideraciones de impuestos para inversionistas extranjeros en bienes raíces que generan ingresos de alquileres en la Florida, en los Estados Unidos. Existen varias razones motivacionales para que un extranjero, o sea, una persona ciudadana y residente en un país diferente a los Estados Unidos, quiere invertir aquí en él, ya que Estados Unidos es uno de los países donde se protegen los derechos de los propietarios y de los inversionistas. La razón más común es la compra de propiedades inmobiliarias para inversión, o sea, con el objetivo de generar utilidades o beneficios. Nadie invierte con el objetivo de perder dinero, sino para ganar. Entonces, se invierte en bienes inmuebles en los Estados Unidos para generar beneficios monetarios, sean de uso residencial, vacacional o comercial. Esos bienes raíces en los cuales se invierte el dinero. Sea cualquiera la razón de inversión en bienes raíces aquí en los Estados Unidos por parte de un extranjero, va a tener consecuencias tributarias, es decir, de impuestos, que es importante tener en cuenta y tomarse una serie de decisiones antes de adquirir la propiedad. En esta presentación yo haré un resumen, ¿sí? Haré un resumen sobre las consecuencias más importantes y destacadas. Quiero también aclarar a ti, amable vidente, que me ves ahora en varios países del Caribe, como también de Sudamérica y del Canadá, que este resumen tiene la intención única de proporcionarte información general y no debe ser considerado como un estricto consejo. El objetivo clave es que lo desconocido causa temor y entre más conocemos de lo que vamos a realizar, más seguros nos vamos a sentir para tomar una decisión, porque todo está claro, diáfano y cristalino. También es importante decirte que yo soy asesor inmobiliario. Soy la persona que va a actuar de intermediario entre alguien que va a comprar y alguien que va a vender. Yo no vendo, no compro nada. Voy a guiarte a ti como futuro inversionista de la mano para que logres tu objetivo de inversión de la mejor forma posible para tu patrimonio, tu dinero, tu familia. Entonces, esto lo aclaro porque yo no soy un contador público profesional juramentado con licencia para ejercerlo. Tampoco soy abogado, pero sí he tenido experiencia en cuanto a los impuestos. He estudiado Business Administration y también vi legislaciones tributarias, tanto de mi país. Aquí en Estados Unidos también he tenido estudios impositivos como HR Block, una de las compañías más grandes que existe de tramitadores de impuestos en todos los Estados Unidos,
y hice sus cursos de entrenamiento. También trabajé como procesador de impuestos y no solamente elaboré presentaciones de impuestos para personas naturales, sino también para empresas y corporaciones. Entonces, como experiencia personal y profesional, el tema es apasionante para mí y creo saber algo de eso. También he sido comprador y vendedor de vivienda, tanto a nivel personal como a mis clientes en el pasado y recientemente. También he sido empresario, sé cómo afecta los impuestos estando yo como socio de la compañía, tanto en sociedades limitadas como he tenido acciones de corporaciones. Y también he llevado contabilidades para empresas, también medianas, pequeñas, aquí en los Estados Unidos, o procesador de la contabilidad de empresas, ¿sí? Sea que después el contador firme. Y también he tenido licencia del IRS para poder elaborar impuestos a través de una empresa dedicada a eso, para las personas, empresas y corporaciones. También en mi país, en Colombia, también elaboré muchos impuestos siguiendo las normas de la DIAN, que se llama la empresa que maneja o controla los impuestos en el país. La fuente también de esta charla con ustedes ha sido haber escarbado, mirado en Google, en YouTube, ¿sí? Y también la Biblia, o sea, la guía de impuestos del IRS para extranjeros o de aliens. Y tanto los videos como los escritos que encuentras en Google y la guía del IRS son hechos o escritos por expertos, licenciados abogados, contadores especializados en el área tributaria. Tú como yo puedes verlos, leerlos, contactar si quieres y buscar asesoría legal específica en materia de esto, tanto en tu país de origen como aquí en los Estados Unidos. Cuando tú vengas aquí ya físicamente a comprar la propiedad a los Estados Unidos, también yo te ayudaré a obtener todos los pasos previos a la compra, eh, para que logres tener todo en regla desde el punto de vista legal como compañía o empresa o corporación, para que los impuestos, ¿sí?, te afecten lo menos posible y tengas todo la representación legal y actúes en ley como inversionista aquí en esta maravillosa nación. Al terminar, repito, esta conferencia, yo quiero que hayas perdido con esta información el temor de invertir, y también sepa de que se está hablando en materia de impuestos como inversionista. Vas a ver cómo vas a proteger, vas a blindar tus intereses económicos, ¿sí?, de una forma fácil, sencilla y de un mínimo costo. Te aconsejo que continúe hasta el final para que no te pierdas nada de los detalles que te voy a hablar. Bueno, comencemos por el principio. ¿Sí? En los Estados Unidos de América, todas las personas, sean a nivel individual, a nivel de una compañía personal, ¿sí?, sea que eres empleado, tienes ingresos, sea que como profesional ejerces tu profesión
independiente o presta servicio a nivel individual, por ejemplo, corta grama en varias casas, etcétera, todo el que tiene un ingreso superior a una suma de dinero, digamos $1,000, tiene la obligación de presentar su declaración de impuestos ante el IRS, que es la firma encargada del control y manejo a nivel federal de los Estados Unidos. Entonces, tienes que declarar tus impuestos una vez al año, sea como persona natural, sea como independiente o personal, o tuviste ingresos personales trabajando, o tuviste ingresos personales como una persona que hace negocios, ¿sí? También, por supuesto, como empresa ya constituida legalmente o con responsabilidad. Lo que quiero decirte es que en Estados Unidos los residentes y ciudadanos tienen la obligación de presentar impuestos, y más aún personas que vienen a hacer negocios aquí, que obtienen ingresos y también tienen la obligación de presentar esos impuestos. Aquí, a diferencia de muchos países, la gente presenta sus impuestos. Otra cosa es que tenga que pagar los impuestos, ¿sí? Pero no es porque lo viole o no quiera pagarlo, sino que la misma ley te permite hacerte lo que se llaman deducciones de los impuestos, ¿sí? Que evitan que si toca pagar sea menores. También otra cosa importante, porque la gente aquí no, cuando se le habla de impuestos, no huyen, no le temen, sino todo lo contrario, porque al presentar impuestos, las personas muchas veces, en vez de pagar, reciben beneficios por parte del Estado a través de sus instituciones, beneficios para sus hijos, becas escolares, muchas cosas. Entonces, no presentar impuestos perjudica aquí en Estados Unidos más que no hacerlo. No presentar perjudica, ¿sí? Más que hacerlos. Entonces, hay ese clima de positivismo, de confianza en que presentando impuestos te va a beneficiar a ti y también a toda la sociedad, a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Muy bien, hablemos seguidamente, ya no como persona natural, porque si eres empleado, presenta tu impuesto, y si como persona natural haces negocio, tienes que también hacer tus impuestos, y hay una forma, pero no se va a considerar como empresa, sino como persona que hace negocio. Hablemos entonces de las empresas. El primer tipo de empresas que encontramos son las llamadas las sociedades limitadas, ¿sí? En nuestros países, Jaime Romero Limitada, Pedro Yudes Limitada, o Balones Limitada, compañía limitada. Aquí en los Estados Unidos se llaman Limited Liability Company, LLC, y es una estructura de negocio, ¿sí?, permitido conforme a estatutos estatales, o sea, va a depender del estado en el cual se constituye esa empresa. La mayoría de los estados, como por ejemplo también aquí el estado de la Florida, permiten que esta empresa sea de miembro único. O sea que puede ser un solo dueño, no varios dueños, como ocurre prácticamente el esposo, la esposa, los hijos pueden tener una empresa familiar de este tipo, pero no es necesario que sea más de una persona. ¿Qué protecciones tiene constituir una LLC? En que no tributas doble, o sea, no pagas doble, no paga impuestos a la empresa y luego te toque pagar a ti como accionista perdón, como socio de esa compañía, sino que
los impuestos que se logran en este tipo de empresa, las utilidades se reparten cada uno de acuerdo a sus intereses proporcional y cada uno de esos asociados pagará a nivel individual sus impuestos correspondientes y diferente a los otros socios, porque cada uno tendrá otros ingresos diferentes a solo lo que tiene como socio de esa empresa. Es decir, no vas a tributar doblemente. Segundo, este tipo de compañía por lo general tiene tasas gravables que dependerá del nivel de ingresos que tiene, que oscilan entre un 10%, 15%, 20%, 25%, en fin. Hay unas tablas que dependiendo de los ingresos que tú recibes, va a ser grabado. Este es en el tipo de la LLC. Es importante también que en la LLC está blindado contra las responsabilidades civiles. Por ejemplo, una persona natural y que tiene negocios sin constituir una LLC puede atropellar a alguien. Entonces, el abogado de la persona que atropellaste te demanda, ¿sí? Pero no te va a afectar si es por parte de la empresa, o sea, te protegen como persona individual y también te va a proteger contra demandas de tus bienes que tienes, ¿no? De tu casa, de tu carro, etcétera. Entonces, si actuaste como miembro o utilizaste los carros de la compañía o de la empresa. Bueno, también algo importante que decir es que no necesariamente los socios de esta empresa tienen que ser personas individuales, ¿sí? Sino que puede haber una persona individual, Jaime Romero, y puede ser socio una corporación o sociedad anónima, también puede ser otra LLC y entidades extranjeras. O sea, no necesariamente tienen que ser individuos. Muy bien. Ahora hablemos del segundo tipo de empresa en los Estados Unidos. Lo puedes tú crear como inversionista extranjero. Y esta es la corporación C. Hay otro tipo de corporación que se llama la corporación S, pero esa corporación no le es permisible a los extranjeros, sino crear es una corporación C. La corporación C siempre vas a encontrar al lado del nombre que le pone, ¿sí? El INC o Corp, el apóstrofe de corporación. Bien. Una corporación aquí es una entidad jurídica. Ya es una persona intangible, una persona jurídica, no individuo, como es en la LLC, sino que ya es una persona que nace, se crea y permanece vigente en el tiempo hasta que no se liquida. Y pueden cambiar los socios, ¿sí? Que en este caso se llaman accionistas porque se emiten acciones y se crean a nivel federal. Tienen no solamente para los Estados Unidos su existencia, sino también a nivel internacional. Es reconocida mundialmente como persona jurídica. En cambio, las limitadas no son reconocidas como tal, ¿sí? A nivel mundial. Si tú creas un tipo de empresa como esta y puedes, como son acciones, los derechos que tienes en ella pueden también ser negociados en la bolsa. Y es la mejor forma si en un futuro
se piensa que la compañía puede llegar a tener ese tipo de acciones. Bueno, ¿qué otras cosas podemos decir? Que también va a haber diferentes tipos de accionistas, los fundadores, entonces acciones preferentes o acciones que puede ser cualquier persona que tenga en su bolsillo para comprar ese derecho o las acciones. Los socios son conocidos como accionistas. ¿Sí? Muy bien. Y este tipo de empresa es la preferida por los inversores, principalmente inversiones en propiedades de bienes y raíces. ¿Cuáles son las diferencias claves entre una LLC y una corporación? Hombre, igualdades. Ambas protegen contra acciones civiles, demanda, pérdida de tus bienes personales. Te protegen también sobre deudas que son comerciales, pero a través de la empresa, no tuyas. O sea, te van a proteger. O sea, desde el punto de vista de protección civil y de deudas empresariales son iguales. Los propietarios son individuales de las corporaciones, perdón, los socios de la LLC son individuales y son uno, dos, en fin. En las corporaciones pueden ser miles de personas. También las corporaciones puede que tengan o sean exigidos por la ley tener más reuniones entre los socios, tener un representante legal que representa, que no necesariamente tiene que ser accionista, tiene que ser asamblea, tiene que presentar actas anuales sobre los resultados a los socios, en fin, tiene más cosas. Su constitución puede ser un poco más costosa que una LLC. Sin embargo, es preferida por los inversionistas, por lo que veremos ahora. La LLC son fáciles de iniciar y de mantenerse. Sin embargo, mira una cosa, los inversores y sobre todo en bienes raíces que producen, prefieren a las corporaciones porque, como explicaré más adelante, no van a ser afectadas por lo que se llama el FLICTA, que es cuando venden el bien raíz y tienen que pagar un 15% de impuestos en las sociedades LLCs o personas naturales. En cambio, como corporación, no te va a afectar. También miraremos cómo por el hecho de ser una corporación vas a pagar menos impuestos de herencia o de sucesión en el caso de que tú como inversionista fallezca. Óyeme, todos podemos fallecer, pero sabemos que nacemos, tenemos que morir. Y si haces una inversión, entonces muere y sus herederos van a tener que pagar un impuesto. Ahorita lo miraremos, pero siendo como corporación, te va a minimizar ese pago de impuestos. Y también que en la corporación no te toca ser como accionista, la empresa paga impuestos. Y también ya a manera independiente, tú tienes que pagar impuestos sobre los dividendos o ganancias que reparte la compañía, o sea que tiene doble tributación. Pero fíjate tú que a pesar de todo eso, los inversionistas cuantifican que es mejor hacer una corporación y no una LLC, a pesar de todo lo que estamos viendo, porque los beneficios, por eso que les estoy mostrando acá, superan al mayor impuesto que se puede pagar en una sociedad anónima o corporación. Bien, hablemos sobre el impuesto sucesorio. Es uno de los aspectos importantes porque los inversores
internacionales hacen una corporación. Todo ciudadano nacional de los Estados Unidos o persona extranjera que invierte aquí en él, si está sujeto a lo que se llama el impuesto sucesorio. Si tú tienes una inversión en un bien raíz, ¿sí? Y pereces y mueres, ¿sí? Y ese bien está aquí en los Estados Unidos, tienes que pagar un impuesto que se llama el impuesto de sucesión. Y eso lo pagan tanto los ciudadanos residentes como los inversionistas extranjeros. Y se tiene que pagar por los herederos, por supuesto. El impuesto ya que va a pagar, pagan los herederos el impuesto de sucesión. Pero, ¿qué pasa con los ciudadanos americanos? Que ellos, además del impuesto que tienen que pagar, el Estado les da una mayor deducción, o sea, para que paguen menos impuestos. A los extranjeros solamente le dan una deducción o una excepción, perdón, una excepción de 60,000 a los inversionistas extranjeros. A los inversionistas nacionales, la cifra no la quiero mostrar, de 5 millones y pico, pero nos interesa es a ti como inversionista extranjero y que te aplica. Muy bien. Esto significa que si tú eres un extranjero con una inversión hecha aquí en los Estados Unidos y falleces, al valor que tiene la propiedad que adquiriste, ¿sí? En el momento de fallecer, a ese valor se le va a hacer una excepción de $60,000 y al saldo que queda es donde se le va a aplicar la tarifa de impuestos que debe de pagar por parte de los herederos. Y veamos cómo sería esto. Por ejemplo, si falleciera un colombiano propietario directo de un apartamento o unidad de condominio en un hotel resort vacacional en un complejo turístico en el entorno de Disney World, Orlando, Florida, con un valor razonable del mercado de $400,000 a la fecha de su muerte, el impuesto sucesorio se grabaría así. Si este inversor, ¿sí?, extranjero lo compró el apartamento en ese complejo, en ese resort, como persona natural o como una empresa de responsabilidad limitada, aquí en Estados Unidos, entonces veamos, el valor de mercado es $400,000 de ese apartamento, menos deducción, no tienes ninguna, ¿sí? Entonces la base gravable es el valor de mercado de la propiedad menos 0 de deducción. La base gravable es de $400,000. Si el impuesto sucesorio, que es del 40%, ¿sí?, tenemos que tendría que pagar el 40% de 400,000, tendría que pagar en impuestos, o sea, los sucesores, los que reciben la herencia, $160,000 de impuestos. Pero si tú constituyes como inversionista, como extranjero, una corporación, ¿sí?, o sociedad anónima tipo C, puedes mirar que el valor de mercado es el mismo, 400, menos la deducción
$60,000, te queda una base gravable de 340. Y a esos 340 le aplicamos el 40%, entonces el impuesto que vas a pagar es de $136,000 y no 160. Por el hecho de tener una corporación, vas a tener $24,000 menos en impuestos, ¿sí? Vas a tener que pagar por el hecho de haber constituido una corporación en vez de una LLC. Vas a ahorrar impuestos por la suma de $24,000, que ahí podría mirar, pero solo $24,000 de 400. Sí, pero piensa en un apartamento de 5 millones en Nueva York, o una mansión, ¿sí? O una mansión de alto valor. ¿Cuánto sería? Entonces mira que en el ejemplo que he puesto aquí, por comprar como corporación, los herederos recibirían de herencia 400,000 menos 136, recibirían una herencia de 264, o sea, un 66% del valor de la casa. Ahora bien, si no tiene deudas todavía, si no tiene deuda de financiación, lo compraste de contado. Si tiene deuda de financiación, tocará arreglar a ver cómo se termina o continúa pagando. Bien, es importante aclarar que la sucesión no paga el impuesto. La sucesión, si no se paga el impuesto, el gobierno federal tiene el derecho de embargar los bienes de la sucesión y liquidarlos para cubrir la obligación tributaria. O sea, que no falleció, entonces no vamos a pagar la sucesión. Ojo, porque los herederos pueden perder, entonces, al no pagarse el impuesto de sucesión, el gobierno remata la casa. Y entonces, ahí sí que no van a recibir absolutamente nada. Hablemos también como una persona que invierte en los Estados Unidos tiene también consecuencias tributarias importantes, no solo con respecto al impuesto sucesorio, sino también con respecto al régimen de impuestos sobre la renta al cual estará sujeto. ¿Sí? Aquí hay también dos cosas importantes que tú puedes tener. ¿Sí? El apartamento o el bien raíz que compraste para invertir, ¿sí? Para invertir. Y resulta que tú eres una sociedad LLC o eres una corporación. Entonces, al presentar los impuestos, ¿sí? Va a ocurrir dos cosas. Que las empresas limitadas no tienen una tasa fija de impuestos, porque los impuestos los van a pagar los socios individualmente y que va a depender en tarifa, que va entre el 10, 15, en fin, puede llegar al 30% en cabeza de cada uno de los socios. En cambio, en las sociedades anónimas hay una tasa de impuesto única como empresa que es el 21% a partir del 2018. Si no hay diferencia, ¿no? El 21% de la utilidad que obtiene la corporación. Y luego el accionista al recibir su dividendo por haber invertido ahí, le tocará pagar a nivel individual cada uno sus impuestos por lo que recibió como utilidad, o sea que tiene la doble tributación. En cambio, sí, ahí puede mirar un promedio del 21%. Sin embargo,
¿por qué la gente, si paga más impuestos, la sociedad anónima, ¿sí?, o la corporación, menos que él sí, ¿por qué opta? O sea, tiene doble tributación. Primero paga más impuestos la corporación, tiene doble tributación como empresa y como accionista. En cambio, a nivel de, él sí solamente paga a nivel de accionista porque entonces se prefiere la corporación porque ya vimos, ¿sí? Tienes exenciones del impuesto de sucesión. Segundo, también como corporación te evita pagar más ahí y ya miraremos también más adelante otros beneficios. Régimen aplicable a ingresos por alquiler de una propiedad. Bueno, aquí también lo mismo sobre los ingresos, que en una LLC los ingresos serán aplicado el régimen escalonado, como te digo, del 10, del 15, del 20 a nivel individual de los accionistas. En cambio, en las corporaciones se pagan el 21% de los impuestos de los ingresos de alquileres que vas a recibir. Pero también es importante explicarte lo siguiente. Cuando en la corporación vas a pagar el 21%, que es mayor que en una LLC, entonces vas a tener los ingresos por concepto del alquiler de la propiedad, menos los gastos de mantenimiento, los derechos de asociación de los propietarios, los impuestos, la deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que también en esta de los ingresos, también tú vas a poder deducir, ¿sí? Vas a poder deducir la depreciación del bien inmueble que produjo la renta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si costó X suma, se divide entre 27.5 años y un pedacito de cada uno de esos años del valor va a restarse de los ingresos como gasto. Pero realmente ese gasto no se hace ahí, es en el papel, porque ya se hizo, si fue financiado, no fue sacado el dinero de ahí todo, fue apenas de la cuota inicial, más lo financiado. Entonces, ese gasto que se coloca como gasto dentro de la presentación de la declaración, no fue una salida real de efectivo, sino contable, en papel. Y no quiere decir incluso que si la empresa tiene esos costos y gastos y da pérdida, no quiere decir que no tengas en el bolsillo efectivo. Muy bien. Esto se explicaría en mejor detalle, como te digo, en una clase ya de contabilidad, etcétera. Lo que te quiero decir es que aunque se pague el 21% más de impuestos, realmente no necesariamente quiere decir de que a nivel de efectivo o de cash para mirar el retorno de tu inversión sea inferior. Veamos también algo que se llama el FIRSA, ¿sí? Algo que se llama el FIRSA. El FIRSA es un mecanismo de recaudación que el Departamento de Renta de los Estados Unidos de la IRS aplica a la venta de bienes raíces realizados por extranjeros o compañías extranjeras. ¿Cómo es la cosa? El mecanismo se llama Acta de Impuestos sobre la Inversión Extranjera en Bienes Inmuebles y es reconocido por la sigla en inglés FIRSA. El propósito de ese mecanismo es de asegurar que se cumpla la obligación tributaria del vendedor de pagar impuestos sobre la ganancia al vender,
una propiedad estadounidense. Con pocas excepciones, el FIRSA obliga a cualquier comprador o cesionario de un interés en un bien raíz a retener el 15% del precio de la compra y remitirlo al IRS. Vamos a aplicar esto. Tú eres un inversionista extranjero y compra un inmueble por 500,000 o lo compras en 400,000 y a los 2 años, 3 años, ¿sí? En el largo plazo, lo vas a vender y lo vas a vender por $500,000. Entonces, tú eres el dueño del bien y hay un comprador que está obligado de esos 500,000 a retener y remitir a la IRS, ¿sí? El 15% de esos 500,000. Mira aquí el ejemplo. 500,000 se vende el inmueble. Tú tienes el inmueble, lo vas a vender en 500,000. El comprador está obligado a de esos 500,000 retener el 15%. En ese caso, el 15% de 500 serán de 75,000. O sea que no es que el comprador, ahí no, hay una compañía de fideicomiso, la compañía de título que es la que se encargará, ¿sí? El comprador tiene que dar los 500,000, pero tú como vendedor no vas a recibir los 500. Vas a recibir los 500 menos los 75,000, vas a recibir 425. Entonces la compañía de título le manda esos 75 al IRS y el IRS lo tendrá allá recibido. Luego, tú en el año siguiente en que se hizo esa venta, al presentar tu declaración de renta, te toca pagar impuestos. Pero si el impuesto que te toca pagar en ese año siguiente, digamos, es de 50,000 al presentar la declaración, pero como aquí te retuvieron 75, entonces de esos 75 el IRS coge los 50 que te toca pagar de impuestos y los 25 que sobran te los tienes que devolver. Entonces, ¿qué hizo el IRS? Que por el hecho de tú haber vendido un bien y haber tenido una ganancia o pérdida, no le interesa, sino es sobre el valor de la venta. No si hubo pérdida o lo que tú quieras o utilidad en la ganancia, sino sobre el valor que fue 500,000. Él aseguró de que tú vendiste como extranjero y te vas y no le vas a pagar impuestos, ¿no? Por la derecha te sacaron tus 75, al año siguiente presentas tu declaración, paga los 50 que te tocó pagar y aquí tienes los 25. Hay una cosa que es que esos 25 no te lo van a dar enseguida, por lo menos vas a esperar un año para hacerlo, pero de todos modos tú recuperas lo pertinente y el IRS lo que hizo fue un cobro anticipado de impuestos. Y esto, mira tú, no te va a tocar hacer eso si tú constituyes una corporación. Si tienes una sociedad limitada, o él sí se toca asumir y te va a pasar eso con el 15%, que no vas a recibir por la venta tus 500 completos, sino 500 menos el 15% de los 75 te van a entregar es el cheque de 425. En cambio, si constituyes una corporación, entonces no te van a quitar el 15% y no vas a recibir completita tu plata de los 500. Como puedes ver, conviene crear una corporación. Y para que veamos un poco más clarificado esto, como un resumen, ¿sí? Hay una tabla
yo con el autor, un abogado, contador, David M. Sahargun, con quien hablé por teléfono, le pidió el favor si me permitía, ya que me gustó que encontré un escrito de él, hacer la traducción del inglés al español y darle el crédito aquí. Me dio el permiso siempre que le diera el crédito para mostrarte de un esquema, resumen de lo expuesto, de lo beneficioso que es constituir una corporación y no una LLC, o actuar como persona natural cuando vas a invertir en un bien raíz. Mira aquí, como individuo, protección del impuesto sucesorio, está protegido. Régimen de plusvalía preferencial, ¿sí? Excepción del FIRBA, no estás exento. Protección del impuesto sucesorio, no estás exento. ¿Sí? Si eres Pedro Pérez, toca pagar al morirse el dueño, los herederos tienen que pagar el impuesto sucesorio. La excepción del FIRTA, tienen que pagar el FIRTA. Plusvalía preferencial, ¿sí? Entonces, en ese caso, ok, tienen que pagar por la utilidad que obtiene en su declaración. Cuando una empresa, ¿sí?, que es limitada, que además de llamarse sí, es conocida como la sociedad transparente. Protección del impuesto sucesorio, nada. Tienes que pagarlo completico. Régimen de plusvalía preferencial. Ok, sí, porque como es variable, entonces ahí vas a pagar el 10 o el 15 o el 20%, en cambio en la no preferencial, que es la anónima, el 21%. Excepción del FIRTA, no hay. Tienes que dejar de recibir ese 15% de la venta de tu inmueble. En sociedad civil, en los Estados Unidos, es también como individual proveedor persona. ¿Sí? Régimen de plusvalía preferencial. Ok, sí, tiene plusvalía, puede presentar y paga menos impuestos. Excepción del FIRTA. Ok. En las sociedades anónima extranjera, que es la que nos interesa como corporación, ¿sí? Entonces, uno, en cuanto a impuestos, protección del impuesto sucesorio, correcto. Disminuye, no tienes que pagar el 40%. Tienes una excepción de 60,000. Régimen de plusvalía preferencial, no, porque tú no vas a tener preferencial, vas a pagar el 21%. Y excepción del FIRTA, es que no te va a eximir de impuestos, pero sí es un rescaudo que no vas a tener. No vas a tener, ¿cómo se llama? No te va a afectar el FIRTA, perdón. Te va a bloquear el pago del FIRTA. Te va a bloquear también aquí de la preferencial, sino una tasa única. Entonces, por todo lo que te estás observando, mira tú que el baja en el impuesto sucesorio, te va a beneficiar. Y lo mismo también no vas a tener que hacer, ¿cómo es que se llama? Del FIRTA, no te va a afectar. Muy bien. Como dice aquí al final, si puedes ver, este es un resumen que tiene como intención el proveer información general y no debe ser considerado como un consejo legal estricto. Yo no soy el abogado, ni soy el contador, simplemente soy el agente, pero te estoy mostrando por la experiencia que cuál es lo que es. Ahora, tocará a ti decidir cuál te conviene más. Si a lo mejor tú pensarás,
no, yo derecho de sucesión no, porque yo me ejercito, estoy bien de salud y yo voy a vivir 100 años y tal, entonces no, cada uno mirará de acuerdo a su condición. Yo te aconsejo porque es la corporación el tipo de empresa más utilizado por los inversores y es el que la gente prefiere. No importa pagar un poco de impuesto más, pero óyeme, los beneficios adicionales son mejores desde todo punto de vista por de lo mires. Finalmente, como en los anteriores videos, se ha hablado de quién soy yo, sí que lo muestro, es para decirte que estoy autorizado por la Asociación Nacional de Realtor para ejercer mi profesión de agente inmobiliario y esto es como una garantía de que actuaré en derecho y también desde el punto de vista ético, ¿sí? Defendiendo los intereses de la persona que utiliza mi servicio. Esto es lo que hace diferente a que hay muchos agentes inmobiliarios, pero no pertenecen a la Asociación Nacional de Realtors. Y para pertenecer uno tiene que hacer un curso de ética y te dan la certificación. También es importante decirte aquí que yo estoy asesorando en cada una de las partes de acuerdo a la experiencia que he tenido. Por ejemplo, aquí donde te hablo de la IARES, que hice impuestos y elaboré. Entonces, con esto, lo bueno se transmite y se aconseja a las personas. Finalmente, estoy a su disposición. Hay un grupo en que ya he venido orientando en cada uno de los pasos, cuáles son los pasos, etcétera. Y aunque este video lo van a mirar no solamente estas personas que están próximos a comprar el apartamento en Orlando, sino para todo el que quiera, porque es público, ¿sí? Les quiero decir que tranquilo, ya vimos que está precalificado, puedes comprar, cuál es el monto que puedes comprar, ¿sí? También ya recibiste la información de los planos, los precios de las propiedades, de los apartamentos de 4, de 3, de 2 cuartos, de toda la información, video, flyer, por qué invertir en Orlando, etcétera. Y ahora, en este video te estoy dando toda la información pertinente a los impuestos. Bueno, tú, desde el país donde estás ubicado, antes de venir al cierre de la compra, tú puedes desde allá online, uno, constituir la sociedad, la corporación, con una mínima información que vas a suministrar. También puedes abrir la cuenta que ya hemos hablado, la cuenta de banco donde vas a transferir tu dinero de tu país aquí a Estados Unidos para luego pagarle al comprador. También se puede hacer online. ¿Quién lo hace? Hombre, yo soy el agente inmobiliario, pero yo tengo personas que hacen todo ese trámite, contadores legalizados, abogados legalizados. Si estás interesado, lo haremos fuera de este video. Tú tienes mi WhatsApp, te estás comunicando conmigo y con gusto yo te voy a dar tres de tantos que hay, pero tres que la referencia que de ellos es seria y excelente y he trabajado en el pasado con ellos para que tú elijas al que más te guste, el que más te cuadre y es más, una vez me diga, te pongo en contacto con ellos para que tú hagas todo lo pertinente. Si no, lo haces online cuando venga, también haremos estos pasos, pero podemos ahorrar tiempo. Y vuelvo y te repito, los costos son los que están en el mercado, son normales, no hay nada exorbitante y son costos mínimos.
en comparación al dinero que tú puedes ahorrar en el futuro, como viste, por constituir una corporación, son ínfimos, son los centavos, y acá son los pesos o los dólares, perdón, no son los pennies, sino los dólares, lo que hay que cuidar, porque ha costado trabajo conseguirlo a través de tu vida para beneficio de tu familia. Bueno, espero que sirva de mucho esta presentación de hoy. Que sean felices. Jaime les dice, pórtense bien, y si no lo van a hacer, háganlo muy bien. Chao, nos vemos en el próximo video. Take care, cuídate mucho. Chao.